Tal? Buenos días a todas las personas que se han conectado. Em, Había un poco de ansiedad, pero quisimos esperar unos 5 minutos para que se conectara más gente, pero estamos viendo sus mensajes en el chat. Les comento, perdón, mi nombre es Felipe Peña, soy parte del equipo del Departamento de Salud Mental del Ministerio y también nos acompaña Paola Donoso, también parte de nuestro equipo acá en el departamento. Y hoy día la idea es como presentarles lo que es la circular sobre la protección de derechos de las personas en relación con la orientación sexual, identidad y expresión de género en la atención y cuidados de salud mental. ¿Ya? ¿Cómo hemos organizado esto? Porque sabemos que es un documento un poco denso en contenido, un poco complejo, y lo organizamos de alguna manera que vayamos revisando los diferentes contenidos que están expresados en esta circular y al final vamos a tener un espacio para poder ir revisando los comentarios que ustedes vayan dejando. Va a tomar un poquito de tiempo esa revisión porque, como les comentaba, es un poco complejo, a veces denso como el contenido, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos a presentar los diferentes contenidos, contarles de qué se trata esta circular y al final vamos a recoger los comentarios. Está configurado el webinar de forma tal de que están, como veíamos al inicio, desconectados audio y cámara. Sí, usted está habilitado el chat nosotros lo estamos revisando con Paola Donoso y vamos a ir recogiendo los diferentes comentarios que van a ir dejando. Y al final los vamos a revisar todos en conjunto. La idea hoy día, como les comentaba, es presentarles la circular B2 número 6 del año 2023 y sobre la protección de derechos de las personas en relación con la orientación sexual, identidad y expresión de género en la atención y cuidados de salud mental. ¿Ya? Como les comentamos al inicio, nosotros con Paola somos parte del Departamento de Salud Mental del Ministerio, que está alojado dentro de la División de Prevención y Control de Enfermedades y pertenece a la Subsecretaría de Salud Pública de nuestro ministerio. ¿Ya? Vamos a ir a los contenidos inmediatos, es harto los que les queremos ir contando, así que partamos. ¿Ya? Lo primero es contarles que efectivamente reconocemos que Chile ha avanzado en una progresiva apertura sociocultural y reconocimiento legal en relación con las personas LGBT. Y hay algunos ejemplos de esto. Y en este avance que hemos visto, también han habido avances en el sector salud. Existen experiencias en el sector salud sobre este tema, sobre cómo abordar adecuadamente las necesidades de salud de personas LGBT. Otro tipo de avance, por ejemplo, es la promulgación y publicación de la ley 21.120, que fue promulgada, y existen además algunas acciones del sector salud en relación con esta ley. Por ejemplo, el programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes, que está pronto a iniciar su implementación, que se ha desarrollado documentación y normativa respecto a este programa. Y además se han publicado otras normativas y orientaciones, alrededor de 5 circulares que abordan las necesidades o algunos elementos específicos que tienen que ver con orientación sexual, identidad o expresión de género y también con características sexuales. Y también, por ejemplo, existen algunos documentos como la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes que han incorporado contenidos que tienen que ver con necesidades de salud específicas de este grupo. Sin embargo, los índices de rechazo, estigmatización, discriminación y violencia hacia este grupo de personas siguen siendo altos en general, como en diferentes contextos socioculturales por ejemplo, y también es un problema que no tiene que ver solamente con la realidad de nuestro país, sino que también en diferentes países del mundo continúan siendo altos estos índices de rechazo, estigmatización, discriminación, violencia. La discriminación y el estrés que significa vivir en un contexto donde las situaciones de discriminación son persistentes, siguen amenazando la vida cotidiana, suele persistir la invisibilización también y estigmatización de la diversidad sexual y de género, también en las acciones de salud. En el ámbito de salud, en el sector salud, continúa existiendo un abordaje insuficiente de ciertas desigualdades, inequidades, dificultades para el logro de una adecuada atención de salud, servicios que sean acorde a los principios, por ejemplo, de no discriminación o de aceptabilidad, que en el fondo que se garantice el ejercicio de derechos sin discriminación en la atención de salud y que sean aceptables, o sea, respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados y sensibles a las necesidades propias de cada sexo, cada género y durante todo el ciclo vital. ¿Ya? Persiste esa deuda de alguna manera. Y vamos a revisar algunos antecedentes que nos permiten como darle un poco de cuerpo a cuáles son las cosas que vemos y que suelen persistir como en el diseño, despliegue, desarrollo de servicios de salud.
no solamente en Chile, sino que también como a nivel internacional. Por ejemplo, aquí es importante que hagamos algunas precisiones. Cuando hablamos de personas LGBT, nos referimos a personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y otras variantes posibles de la identidad de género, expresión de género y orientación sexual. ¿Ya? También reconocemos como ministerio la importancia de usar un lenguaje adecuado que vaya empoderando y reconociendo a cada una de las diversidades de personas. Y además entendemos que este acrónimo, al usar el acrónimo LGBT+, que lo que busca es ser amplio, es también algo que probablemente puede ir evolucionando en el tiempo. Y hablamos más o menos de que se estima más o menos que llega a un 10.7% en personas adultas y 11.7% en niños, niñas, adolescentes. Esta cifra, lo que hemos visto a lo largo de los años es que ha ido aumentando la identificación en personas respecto a identificarse como personas LGBT. Es bien interesante lo que ha tendido a pasar, de que cuando revisamos, por ejemplo, estudios internacionales, la idea es que vayamos teniendo cada vez más cifras acá en Chile, pero cuando revisamos estudios internacionales lo que vemos es que si tomamos una muestra o estudios que abordan o identifican algún tipo de cuán prevalente es la experiencia de personas LGBT en la sociedad, cuando vemos los grupos más jóvenes en esas muestras se ve que aumentan los porcentajes y en las medidas que las personas nos acercamos a las personas mayores, esos porcentajes tienden a disminuir. Entonces, lo que podemos prever es que probablemente en los próximos años estas cifras van a seguir aumentando. Por ejemplo, la 10ª encuesta nacional de juventudes que fue publicada el año pasado, las personas jóvenes que señalan una orientación como lesbiana, gay o bisexual ha aumentado casi 4 veces desde las encuestas anteriores, pasó de 3.4 a 12%. Y las personas jóvenes que declaran una identidad de género trans o abierta a otros, dentro del espectro de posibilidades de identidad y expresiones de género, llega a 1,7%. Ese es más o menos el universo de lo que estamos hablando o la población de la que estamos conversando. Y además existe un consenso internacional hace bastantes años ya que las cifras suelen subrepresentar a la población LGBT en estudios poblacionales, en los censos y en los registros. En los registros porque es un poco más nuevo la incorporación, por ejemplo, a registros de salud. Hoy día como ministerio estamos avanzando también en esa línea y porque en estudios poblacionales o censos las personas suelen inhibirse de declarar su orientación sexual o identidad de género cuando no responde a los patrones tradicionales eh, o más habituales de la sociedad. Y además, especialmente eso pasa cuando aquella respuesta o aquella pregunta se realiza en presencia de familiares o conocidos. Entonces, algunos ya postulan algunos factores para corregir y siempre tenemos que pensar que probablemente va a ser un poco más la representación en la sociedad. Al mismo tiempo, es un grupo vulnerable especialmente vulnerable y un grupo de especial protección cuando empezamos a mirar documentos de derechos humanos o algunas orientaciones o consensos internacionales técnicos respecto a salud pública. Es un grupo de personas que sistemáticamente aparece como un grupo que merece especial protección, que cuenta con necesidades de salud específicas y con alta vulnerabilidad a desarrollar problemas de salud. ¿Ya? Y es un poco lo que les comentaba recién, están expuestas a un mayor riesgo de problemas de salud mental y física, incluyendo, por ejemplo, el riesgo de vida. Otro consenso que también se ha encontrado es que este mayor riesgo que existe se relaciona al efecto perjudicial de las experiencias y expectativas de discriminación en todo el curso de vida. ¿Ya? Hace muchas décadas que los estudios han empezado a avanzar. Primero era un inicio de poder describir un poco lo que era la experiencia de personas LGBT, comparando, por ejemplo, si hay más o menos dificultades. Y con los años han empezado a surgir muchos más estudios que han ido comprobando el efecto que tiene la discriminación, la exclusión, en aumentar el riesgo de presentar problemas de salud mental y salud física, ¿ya? Y esto tiene que ver con dos elementos súper importantes. Uno es el efecto perjudicial que tiene la discriminación, violencia asociada, que suele asociarse, algunos lo llaman estigmatización, pensémoslo como un conjunto de términos que apuntan más o menos hacia la misma línea. Estigmatización, discriminación, exclusión, violencia son profundamente emparentados esos términos. Y además con la expectativa de discriminación. Por ejemplo,
que me inhibe de buscar ayuda, me inhibe de participar en ciertos contextos sociales, me inhibe de ir al centro de salud cuando tengo alguna dificultad de salud, y eso a la larga va teniendo repercusiones por el aislamiento que se provoca producto de haber internalizado estos mensajes negativos que provienen de la sociedad. O sea, es, además de la discriminación, es la inhibición de búsqueda alternativa o expectativas de que se pueden lograr alguna superación de dificultades. Y un tercer elemento tiene que ver con el estrés permanente y persistente a lo largo de la vida por mucho tiempo. Puede generar también repercusiones a nivel físico o en la salud física de las personas. Un poco lo que les comentaba, son personas que hay estudios que muestran que utilizan y buscan servicios de salud mental de manera más frecuente que las personas no LGBT. Y en esta búsqueda de atención, y esto también son datos internacionales y nacionales, encuentran ciertas barreras en la atención de salud, como la presencia de estigmatización y discriminación, o la falta de conocimiento sobre cuáles son las necesidades específicas de salud física y mental en personas LGBT, la falta de sensibilidad a la experiencia, o incluso situaciones de violencia que también han sido como registradas y existe como evidencia de aquello. Desde una perspectiva de salud pública, existe un muy alto costo económico por el uso de servicios y la carga de enfermedad por discapacidad o por calidad de vida asociados a estigma y exclusión. Diferentes estudios han ido mostrando sistemáticamente que el costo para los sistemas de salud de la discriminación, el estigma y la exclusión es bastante alto por el impacto negativo que ella tiene, por la no búsqueda de ayuda o la búsqueda tardía de ayuda, y además existe una mayor mortalidad en comparación con personas no LGBT. O sea, es bastante claro el escenario de que es un grupo que merece especial protección, que requiere el despliegue de ciertos esfuerzos por los sistemas de salud y que es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿ya? Se mantiene una necesidad de acelerar el avance en la protección de la salud mental de las personas LGBT en las políticas, programas, en las acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión o recuperación también, y en aquellas orientadas al resguardo de los derechos fundamentales en contextos de atención y cuidado de salud. Esto es bastante consenso internacional, diría yo, ¿no? De organismos internacionales, de personas que trabajan en investigación, etcétera, ¿ya? Y en este marco es que desarrollamos la circular sobre la cual estamos iniciando la conversación hoy día, que es la circular B2 número 6 del año 2023 sobre la protección de derechos de las personas en relación con la orientación sexual, identidad y expresión de género. Y el objetivo de esta circular, que es bastante extensa y densa en contenido, como les comentamos al inicio, es resguardar los derechos de las personas LGBT+ en la atención de salud mental y promover el desarrollo de un enfoque de atención adecuado, actualizado y basado en recomendaciones técnicas vigentes. Es un instrumento cuyas características tienen bastante que ver con ir revisando ciertas normativas o encuadres como de derecho, pero lo entendemos también como otro instrumento más que aporta a ir avanzando hacia el desarrollo de un enfoque técnico adecuado, actualizado y basado en recomendaciones técnicas internacionales y vigentes, ¿ya? ¿Qué, ¿Cómo se desarrolla esta circular? El origen de esta circular tiene que ver con la ley 21.331, que da reconocimiento y protección a los derechos de las personas en la atención de salud mental en general, que entró en vigor el año 2021, ¿ya? Esta ley reconoce ciertos principios transversales, ¿ya? Que son los siguientes: la dignidad inherente, entre otros, la dignidad inherente de la persona humana, de todas las personas, la autonomía individual, la libertad en la toma de decisiones y la independencia de las personas. Y entrega además, el texto de la ley entrega un valor a la igualdad ante la ley con respeto y aceptación de la diversidad de personas. Y en su articulado incluye ciertos elementos que parecen como bien importantes. Uno, que el diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica y no puede basarse en criterios arbitrarios y discriminatorios, ¿ya? Además, por ejemplo, la misma ley señala que la prescripción o administración de medicación psiquiátrica o lo podemos extender hacia cualquier tipo de intervención o toma de decisiones de intervención tomada en la atención de salud,
se debe realizar exclusivamente con fines terapéuticos y por tanto orientados a la recuperación de la salud mental y no basarse en otro tipo de consideraciones. No se pueden hacer en la atención de salud mental intervenciones que estén basadas en responder a principios o criterios arbitrarios y discriminatorios. Y además, la ley señala que las consecuencias de salud mental, que son producto de la violencia y discriminación, deben abordarse desde la perspectiva de derechos, de género y pertenencia cultural. Entonces aquí identificamos dos desafíos que nos plantea la ley. Uno, que en la toma de decisiones respecto a la atención de personas, siempre nos tenemos que basar en la técnica clínica, un criterio técnico-clínico, y el segundo es cómo vamos incorporando la perspectiva de derecho, de género y de pertinencia cultural cuando abordamos las consecuencias en la salud mental que tienen que ver con violencia y discriminación. Así, la circular se estructura con dos apartados como generales. Uno, que vayamos revisando ciertos temas, cuál es el criterio técnico, clínico actual o actualizado, si es que identificamos algunos principios en ello. Y lo segundo, que nos entrega el marco de derecho o la perspectiva de derecho. ¿Ya? Am, ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? De alguna manera. Y lo segundo que es bien importante, que tiene que ver con ir abordando desde los enfoques de derecho, de género y con pertinencia cultural, es entender que de alguna manera apuntar hacia ir eliminando todas las disparidades o desigualdades innecesarias, evitables, injustas que existen entre mujeres, hombres, en toda la diversidad de género y sexual. Y lo otro que tiene que ver con la pertinencia cultural, cómo vamos entendiendo el impacto que tienen los trasfondos socioculturales o culturales en la salud de las personas, en la atención que se presta también en los contextos de atención de salud mental. ¿Ya? Em, entonces, vinculados al artículo que tiene que ver con la toma de decisiones y el desarrollo de diagnóstico y de intervenciones clínicas basadas en criterios técnicos, ¿qué es lo que encontramos, por ejemplo, sobre el diagnóstico que aborda la circular? Uno tiene que ver con la orientación sexual no heterosexual o personas lesbianas, gay, bisexuales u otras variantes de la orientación sexual que no sean heterosexual. Es que ya desde el año 1987, hace ya 36 años que dejó de ser considerada una patología y abandonó para siempre el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, DCM, en la tercera edición. ¿Ya? O sea, ya hay un montón de años en que no hay un motivo para pensar de que desde el punto de vista del DSM, la orientación sexual no heterosexual es un tipo de patología o enfermedad. Y en el año 90, ya hace 33 años, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la deja de considerar una patología en su clasificación internacional de enfermedad. ¿Ya? No es una enfermedad y eso es un consenso hace bastante tiempo. Respecto de la identidad de género no conforme con lo asignado al momento de nacer, que es lo que podemos entender o se suele agrupar en este término paraguas de personas trans u otras variables de la identidad y expresión de género, desde el año 2013, hace ya 10 años, que en el DSM-5 y las posteriores actualizaciones no se considera un trastorno en sí mismo y el hincapié está puesto en el malestar que se provoca en la persona, producto o como resultado de vivir en un contexto de adversidad, estigmatización, discriminación o victimización. Y utiliza el término disforia de género para ese malestar, no para la identidad de las personas. Y, por su lado, la clasificación internacional de enfermedades, hace 4 años la Organización Mundial de la Salud la elimina del apartado de trastornos mentales y lo que sí mantiene la discordancia de género en las condiciones relacionadas a salud sexual. Ha habido un movimiento de apartar el aspecto de identidades de género trans u otras identidades en cuanto a la identidad de género o expresión de género, desde conceptualizaciones iniciales de salud mental hacia necesidades de salud sexual y reproductiva específicamente, y ahí incorpora el código de discordancia de género. Y además, la misma clasificación señala y explicita que las variaciones en el comportamiento de género y las preferencias no constituyen por sí solas la base para asignar los diagnósticos en este grupo de personas, ¿ya? Y de eso ya hay consenso y no hay mayor discusión para estos dos importantes cuerpos de conocimiento o consenso internacional. Otro elemento importante cuando revisamos elementos técnicos
tiene que ver con las terapias de conversión. Siempre han existido y existen y probablemente van a continuar existiendo por un tiempo prácticas discriminatorias y perjuiciosas en la atención de salud mental de personas LGBT. Se ha reconocido eso, y una de las formas más dañinas son las llamadas terapias de conversión. Ya el Ministerio de Salud, en el informe temático para la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos, las reconoció como una vulneración de derechos y riesgosas en su aplicación. ¿Ya? Estas terapias son terapias de conversión, es un término genérico que se utiliza para el conjunto de prácticas o intervenciones que comparten la creencia errónea de que la orientación sexual o la identidad de expresión de género de una persona puede y debe cambiarse, ya que es diferente a seguir o acompañar a la persona en el descubrimiento de su orientación, sino que es la idea de que algo que está apareciendo se debe cambiar porque es incorrecto, entre comillas, y además se puede cambiar, ¿ya? Em, lo que pretenden este tipo de intervenciones o prácticas, porque tampoco responderían a intervenciones de salud propiamente tal, pretenden un cambio bajo una comprensión estigmatizante y patologizante de la orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿Ya? Aquí es bien interesante que nos detengamos un poco en el término estigmatizante y patologizante, porque no es solamente transmitir una idea a las personas que buscan ayuda de que su orientación sexual o identidad de género es una enfermedad, sino que también puede ser algo indeseable, algo que es incorrecto. ¿Ya? Transmitir aquello también tiene que ver con este principio, o esto sería una práctica incorrecta. Es la orientación sexual, por ejemplo, LGB, perdón, u otras variantes, es igual que la heterosexual, ni más ni menos valiosa, es lo mismo. Por lo tanto, tampoco es incorrecto, tampoco es correcto transmitir la idea de que es algo indeseable, no solamente patológico en cuanto a enfermedad. ¿Ya? Y estas prácticas están alejadas de la evidencia científica de calidad, son contrarias a los consensos y recomendaciones técnicas internacionales, pueden generar consecuencias muy negativas a la salud mental, para la salud mental, e incluyendo efectos traumáticos en niños, niñas, adolescentes y en personas adultas. Es muy riesgoso el desarrollar este tipo de práctica, ¿ya? Y no es algo que se debe hacer y algo que está prohibido, ¿ya? Eh, Otro elemento importante cuando revisamos ciertos conceptos técnicos es tomar consideración de lo que es el estigma, la discriminación y la violencia, ¿ya? La Organización Panamericana de Salud destaca la importancia de abordar la estigmatización y la discriminación en el acceso a la atención de salud. Generalmente, ¿para qué? Para que vayamos avanzando hacia unas prestaciones de salud que sean de calidad, que sean aceptables, ¿ya? Y generalmente algunos obstáculos que afectan a las personas LGBT más en el sector salud son una comprensión inadecuada de sus necesidades de salud, la negación de la atención, por ejemplo, una atención de baja calidad o inadecuada, la restricción a la incorporación de familiares significativos u otros significativos, por ejemplo, cuando son parejas del mismo sexo, o las suposiciones inadecuadas sobre las causas de los problemas de salud y las opciones de apoyo que se entrega. Ya lo que revisábamos un poco antes, pensar que la causa es la propia orientación sexual o identidad de género y no el contexto de discriminación que existe ahí, ¿ya? En el que vive esa persona. Además, la OPS insta a los Estados miembros a promover una entrega de atención de salud con respeto pleno a la dignidad humana y al derecho a la salud, que tenga en consideración el estigma, la discriminación y la persecución que experimentan las personas LGBT. Y además apremia a la implementación de políticas, planes, programas y acciones integrales para la protección social, la promoción de salud, la prevención de la enfermedad y la atención de salud de las personas LGBT. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el informe de la Relatora Especial que sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó la necesidad de ampliar el alcance de las definiciones de violencia de género para incluir la violencia basada en la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales de una persona. No solamente comprenderlo en la lógica de violencia hacia las mujeres, sino que también ampliarlo hacia el espectro de diversidades que se subentiende estas desigualdades que podemos evitar.
Y además subraya que la negación de la autonomía corporal de las personas no conformes con el género asignado al momento de nacer constituye una forma generalizada y omnipresente de violencia estructural e institucional y tenemos que abordarla, ¿ya? Y el último de los elementos técnicos, también hicimos un esfuerzo de revisar un montón de documentos, un grupo importante de documentos y poder identificar cuáles son quizás los tres ejes fundamentales que uno debiera pensar, sobre los cuales debiera sostenerse una atención de salud adecuada para las personas LGBT+, ¿ya? De alguna manera, tener esto en mente al momento de diseñar, de implementar, de trabajar en la atención de salud de personas LGBT, nos estaría poniendo bastante al día si los tomamos como ciertos pilares básicos. De alguna manera uno mira los enfoques que son importantes para el ministerio en general en salud mental, por ejemplo, en la mirada de curso de vida, por ejemplo, la lógica comunitaria, y hay ciertos principios transversales que todos lo entendemos como importantes, casi como de manera automática. Estos son quizás algunos equivalentes, que ya ha habido cierto consenso de que hay tres pilares más o menos muy importantes a tener en cuenta al momento de desarrollar como intervenciones de salud mental con personas LGBT. Uno, que ya lo hemos nombrado hartas veces, considerar que las personas LGBT más suelen sufrir de estigma y discriminación asociados a su orientación sexual, identidad o expresión de género, y que esto puede tener consecuencias negativas en su salud durante todo el curso de vida, ¿ya? Esa consideración permite afinar la manera en que se desarrollan los diagnósticos, diseñar intervenciones adecuadas, pensar la manera en que cómo vamos entendiendo el curso de vida de las personas LGBT, si consideramos esto como algo que sucede, que importa y al cual le damos bastante importancia, ¿ya? Lo segundo es destinar esfuerzos para no reproducir esquemas patologizantes, considerar una patología, estigmatizadores, que es desarrollar ideas negativas en nuestras cabezas, en nuestra mente, una actitud de incomodidad o efectivamente negativa hacia las personas LGBT, o discriminación, que en el fondo es traducirlo en prácticas concretas, conductuales de exclusión o discriminación. Como les comenté, perdón, esquemas patologizantes, estigmatizadores, discriminatorios, restrictivos, restringir la experiencia, transmitir el mensaje de que es incorrecta cierto descubrimiento de identidad sea más incorrecto que otro, agresivos, violentos hacia las personas LGBT. O sea, de alguna manera, otro pilar fundamental es cómo al momento de la atención clínica se están reproduciendo o no estos esquemas de estigmatización, discriminación en la relación, en la atención, en el tipo de intervención que se realiza. Primer pilar, considerar el impacto que tiene la discriminación es muy importante y sistemáticamente la evidencia muestra que es su abordaje, su consideración define mucho de lo que sucede en la atención de salud mental y cómo cursa las dificultades o no, o el bienestar psicosocial de las personas LGBT al momento de considerar la discriminación. Segundo, destinar esfuerzos para no reproducir en la atención clínica estos esquemas de discriminación, patologización o estigmatización. Y tercero, que es un poco más reciente, que es darle mucho énfasis a promover que todas las personas LGBT desarrollen vidas satisfactorias y con resultados positivos en su salud mental, bienestar y calidad de vida, ¿ya? Hay un primer momento cuando uno revisa documentos técnicos, investigación, donde todo versaba en torno a la discriminación y el impacto negativo, un momento valioso que nos ha permitido comprender la enorme importancia que tiene detener la situación de discriminación y no reproducirla. eh, También tiene que ver con cómo se ha invisibilizado en la formación de los profesionales a este grupo, por lo tanto hay mucho desconocimiento. Y hay un tercer momento en que empieza a aparecer esta idea de que las personas LGBT son mucho más que personas estigmatizadas, sino que también volver a transmitir la esperanza, promover que desarrollen vidas satisfactorias y con resultados positivos, ¿ya? Este elemento último que tiene que ver harto con promover o las acciones de promoción de salud mental es muy, muy importante tenerlo en mente también al momento de trabajar con personas LGBT, ¿ya? Sobre estos tres pilares, en muchas de las cosas que uno lee y uno empieza a desarrollar ciertos contenidos técnicos, estos tres pilares son súper fundamentales de tener en mente. Así, con estos
que la circular va revisando, diagnóstico, el impacto de la discriminación, qué es lo que pasa con estas intervenciones que buscan terapias de conversión o prácticas que buscan como cambiar la identidad de género, expresión de género de las personas o la orientación sexual. Y además estos principios como fundamentales, lo que cierra esta circular, esta parte, tiene que ver con que bajo esta orientación y consenso el Ministerio de Salud instruye al personal de salud lo siguiente, que es reconocer que la diversidad, la orientación sexual o identidad de expresión de género son características naturales y esperables de la diversidad humana. Es de la naturaleza que exista esta diversidad en todo el curso de vida, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, ¿ya? Y no corresponden a anormalidades o patologías. Eh, reconocer que la estigmatización y la discriminación son barreras y obstáculos para el acceso a la atención y cuidado de salud, una salud de calidad y aceptable para las personas LGBT+, reconocer la necesidad de generar acciones que aseguren la atención y cuidado para las personas LGBT+ y disminuyan las brechas existentes, y reconocer que las intervenciones conocidas como terapias de conversión o terapias reparativas no son prácticas clínicas válidas para los prestadores individuales e institucionales de salud en el país, públicos y privados, y prohibir su implementación. Y lo último, considerar que estas prácticas representan una amenaza para la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas que participan en ellas como usuarios y usuarias, como también una vulneración a sus derechos. Ese es un marco que se vincula al artículo de la Ley 21 que tiene que ver con promover el criterio técnico o la técnica clínica al momento de desarrollar intervenciones. Y esto entrega como cierto rayado de cancha sobre los cuales uno debiera moverse en el desarrollo de atenciones o programas o intervenciones o estrategias de salud mental. Y en el segundo objetivo que tiene esta circular y vinculado al desarrollar un abordaje de las consecuencias de la discriminación o de la exclusión, la violencia desde la perspectiva de derecho, es que la circular revisa ciertos compromisos internacionales y además revisa marco jurídico y normativo que existe en el país. Hay un montón de compromisos internacionales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, la Convención Americana de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que señalan elementos que uno puede comprender y ayudan a entender un poco cuál es el marco de derecho para el trabajo con personas LGBT+. ¿Ya? En lo general, estos compromisos establecen la igualdad de derechos y las libertades sin distinción alguna eh, por sexo o cualquier otra condición arbitraria, y el derecho igualitario a la protección contra toda discriminación. ¿Ya? Y además reconocen el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental en todo el curso de vida, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas mayores, y el respeto a la integridad física, psíquica y moral, y el compromiso de reducir significativamente toda forma de violencia. Estos son estándares como más, diríamos, como generales o genéricos que son aplicables a toda persona, ¿ya? Y existe otro instrumento que son los principios de Yogyakarta, que explican y comprenden la manera en que se aplican estos compromisos generales o genéricos, que son aplicados como todo derecho humano a todas las personas, por solo el hecho de existir. ¿Cómo se aplican estos compromisos en derechos humanos a las cuestiones relativas a la orientación sexual o identidad y expresión de género? ¿Ya? Y se ha recomendado al Estado de Chile a que incorpore estos principios en la legislación y que sean utilizados como una guía para la formulación de políticas, programas e iniciativas. Eh, explican y comprenden la manera en que los compromisos se establecen, no son otros compromisos necesariamente, ¿ya? Y en relación a salud mental, existe el principio número 18 que señala que ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un establecimiento médico por motivo de su orientación sexual o su identidad de género, ¿ya? Toda decisión clínica con personas LGBT debe responder a necesidades de salud y no a concepciones erradas, prejuiciosas
sobre su identidad de género, expresión de género o su orientación sexual, ¿ya? Además, el mismo principio indica que con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual, la identidad de género de una persona no constituyen en sí mismas trastornos de salud y no deben ser sometidas a tratamiento, a atención médica, ni deben ser suprimidas, ¿ya? De alguna manera, entrega estos principios se entenderían como transversales y se comprendería que los compromisos de derechos humanos antes señalados o los acuerdos que existen internacionales debieran tener esto como elementos transversales para su comprensión y expresión específica para este grupo de personas. Y además Chile cuenta con un marco legal y normativo, ciertas leyes y ciertas, por ejemplo, circulares, al menos estas 4 leyes, la ley 21.430 que establece garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, o la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, o la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, que entrega cierto marco para poder también darle forma a identificar cuál es el parámetro sobre los cuales nos tenemos que mover al momento de desarrollar acciones de salud mental o incluso de salud física con personas LGBT+, ¿ya? Y además existe un conjunto de circulares que se han desarrollado en este ministerio que tienen que ver con orientación sexual, identidad o expresión de género, que es la circular 5 sobre la atención de infancia, adolescencia, trans y género no conforme, la circular A11 sobre la atención de adolescentes que concurren sin compañía de adultos responsables, la circular 21 que reitera la instrucción sobre la atención de personas trans en la red asistencial, que reiteraba la instrucción de la circular 34 que instruye sobre la atención de personas trans y el fortalecimiento de estrategias de hospital amigo a personas de la diversidad sexual en establecimiento de la red asistencial. O sea, hay un montón de compromisos, marco jurídico y normativo que nos entregan eh, ciertos parámetros sobre los cuales, ciertos límites sobre los cuales nos tenemos que mover y además orientan de cómo podemos ir avanzando en la idea de desarrollar programas, políticas, intervenciones o crear contextos de atención que sean adecuados. Y ya veíamos que antes había ciertas conclusiones que tienen que ver con el criterio técnico y estos compromisos y ordenamiento entrega también ciertas eh, declaraciones o reconocimientos que establece el ministerio. El ministerio reconoce que durante todo el curso de vida y en todo momento y circunstancia se debe establecer como principio fundamental el respeto a la dignidad inherente de las personas LGBT+, y resguardar la igualdad y la valoración de la diversidad. Se debe procurar una entrega de atención y cuidados oportuna, sin discriminación arbitraria hacia las personas LGTB+, incorporando de forma central el derecho al trato digno y respetuoso. Debe existir una especial atención a la eliminación de prácticas discriminatorias arbitrarias en base a la orientación sexual o identidad y expresión de género de las personas. Ante la existencia de indicios de que una persona es víctima de violencia física o psicológica, se debe resguardar a la persona de esos entornos que tienen una injerencia negativa que está afectando a su salud mental. Eso es fundamental, es la existencia de un contexto que discrimina y violenta a las personas LGBT+, es el eje que explica la mayoría de sus necesidades de salud y las necesidades de protección específica que tienen, ¿ya? Se debe detener esa violencia y se deben resguardar frente a esa injerencia de entornos negativos desde este punto de vista. Em, Se debe considerar que el abordaje de las consecuencias, que el impacto del estigma y la discriminación vivido en las personas se debe tener en cuenta y se debe considerar como algo muy importante y que no pueden existir prácticas que consideren la orientación sexual, identidad de género o expresión de género como una patología o algo indeseable. Entonces, esos son como los elementos que en el fondo resumen cuáles son los parámetros sobre los cuales instruye esta circular respecto de la protección de derechos, ¿ya?
Finalmente, lo que intenta hacer esta circular es una consolidación de cómo podemos ir avanzando hacia esto y en relación a la protección de derechos de las personas, considerando la orientación sexual, identidad y expresión de género en la atención y cuidados de salud mental, el Ministerio instruye que prestadores de salud individuales e institucionales, públicos o privados, destinen esfuerzos para lo siguiente, ya, a un modo de cierre de este instrumento. Y que en el fondo, si queremos avanzar en estar trabajando de acuerdo al respeto irrestricto de los derechos de las personas, de manera conforme al ordenamiento jurídico normativo, también a las orientaciones técnicas o los compromisos reconocidos internacionalmente, y también evidencia científica referida a la salud mental de las personas LGBT, debemos reconocer y proteger el derecho al trato digno y respetuoso en todo momento y en toda circunstancia, resguardando siempre los derechos de las personas LGBT más durante todo el curso de vida, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, personas adultas y personas mayores, abordar las consecuencias de la salud, de que la salud tienen o que son producto de la violencia y discriminación hacia las personas LGBT más desde la perspectiva de derecho, con el marco de derecho que estamos hablando, de género, disminuyendo, eliminando todas las desigualdades injustas y evitables, y pertinencia cultural, entendiendo la manera en que el contexto sociocultural impacta de manera negativa cuando eres un grupo minorizado o víctima de exclusión y discriminación, la manera en que el trasfondo sociocultural impacta en la relación que se establece en la atención de salud y específicamente de salud mental, y cómo también el trasfondo sociocultural donde existe homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, impacta en la manera en que eh, eh, quienes fuimos formados en salud comprendemos, nos acercamos, nos explicamos y desconocemos cuáles son las necesidades de salud específicas. Si logramos entender el impacto de la discriminación y violencia hacia las personas LGBT en su curso de vida, la manera en que vamos disminuyendo la brecha de conocimiento o la propia discriminación que existe en nuestras cabezas. Y eso lo vamos transformando en una práctica, una relación con personas usuarias correcta, respetuosa, competente, estaríamos desarrollando una perspectiva de una intervención pertinente culturalmente, ¿ya? Eh, lo otro, impedir la existencia de prácticas discriminatorias, agresivas, violentas y estigmatizadoras de la orientación sexual o identidad y expresión de género en la atención y cuidados de salud mental, especialmente aquellas prácticas basadas en la patologización de las personas LGBT más en relación con su identidad, eh, como aquellas que son las denominadas terapias de conversión, que son especialmente importantes que se eliminen ese prohíben. Y eso tiene harto que ver con la perspectiva de derecho y de género, y el criterio técnico es algo que también se instruye, se insta a que se destinen esfuerzos para desarrollar o favorecer el diseño e implementación de una atención y cuidado de salud mental de las personas LGBT+, según criterios técnicos y no en base a una toma de decisiones sesgadas por los prejuicios y estereotipos. Y además que desarrollar una atención de salud acorde a criterios técnicos que reconoce que la diversidad en la orientación sexual, identidad y expresión de género son características naturales y esperables de la sexualidad y género de las personas, comprende las consecuencias negativas de la estigmatización, discriminación y victimización para las personas LGBT+, y desarrolla acciones para disminuir su ocurrencia y aliviar sus consecuencias en salud, y promueve que las personas LGBT más desarrollen vidas satisfactorias durante todo su curso de vida, ¿ya? De alguna manera, si volvemos al origen de esta circular, que tiene que ver con la ley 21.331, que instaba a diagnósticos e intervenciones que apunten al bienestar, recuperación de salud y que estén basadas en criterios técnicos, tendríamos este marco general, y también como abordar las consecuencias desde la perspectiva de derechos de género y pertenencia cultural, también estaría abordado por estas conclusiones generales que entrega esta circular, ¿ya? Y hay un último mensaje que entrega esta circular que tiene que ver con
que lograr estas medidas, avanzar en este abordaje adecuado de las intervenciones de salud mental o salud en general para personas LGBT+, requiere algo complejo, ¿ya? Un conjunto de conocimientos, comportamientos, actitudes institucionales, individuales. Es un proceso de cambio, de evolución, por decirlo de alguna manera, integral. Pueden existir barreras en el proceso, no es sencillo de alguna manera, es harto lo que como sociedad nos estamos poniendo al día, ¿ya? No es una tarea solamente, por ejemplo, del sector salud, sino que también de la formación profesional, de cómo se están cuidando a las personas LGBT+ en sus contextos comunitarios, en su contexto educativo, el acceso a programas sociales, es una tarea bastante grande, ¿ya? Y esta circular al final reconoce aquello, ¿ya? Si bien instruye a tener un enfoque correcto, técnica y mente y desde la perspectiva de derecho, también reconoce que es un proceso complejo y recomienda en este caso que alguna priorización de ciertas estrategias que permitirían avanzar en la eliminación de las desigualdades, inequidades, discriminaciones o barreras de salud o para la salud de las personas LGBT+, ¿ya? Así entrega como ciertas recomendaciones o ciertas estrategias que se pueden priorizar como un marco, como una orientación para este complejo proceso, ¿ya? También basada en recomendaciones internacionales, en evidencia, qué sé yo. Uno tiene que ver con desarrollar y reforzar por medio de acciones de formación, capacitación, sensibilización u orientación técnica en quienes trabajan en salud o en el personal de salud, profesional, técnico, administrativo, prácticas y conocimientos para el trabajo con personas LGBT+, que estén basados en evidencia y que no respondan a criterios prejuiciosos, desconocimiento o en discriminación o estereotipo, ¿ya? Lo segundo, que se puedan establecer acciones como políticas, planes, normativas o protocolos institucionales que disminuyan el riesgo de prácticas o situaciones que estigmatizan, invisibilizan, discriminan, victimizan a las personas LGBT+, ¿ya? Otra recomendación puede ser establecer protocolos o cursos de acción o cursos de acción frente a la existencia de prácticas agresivas y violentas hacia las personas LGBT+, saber qué hacer, cómo proteger, que existan ciertos cursos de acción o protocolos y que sean socializados y conocidos, ¿ya? No solamente que existan. Otro elemento importante es visibilizar a la diversidad de personas LGBT+ en todo el curso de vida y por medio de acciones comunicacionales, también, por ejemplo, en comunicaciones que desarrolla un establecimiento de salud hacia la comunidad, en los programas, empezar a visibilizar cada más y poder disminuir la brecha de conocimiento y de familiaridad, de alguna manera, a mayor familiaridad que vayamos logrando en relación con la diversidad sexual y en la orientación sexual, identidad, expresión de género, en la vida cotidiana, va a ir disminuyendo los prejuicios, estereotipos y va aumentando la familiaridad, la comodidad y el conocimiento respecto de esto. Pueden ser en acciones, por ejemplo, comunicacionales, y también tiene que ver con volver a incorporar o actualizar los registros del sistema, de los sistemas de los establecimientos o que la gente, personal de salud o profesionales de salud, técnicos de salud, llevan en sus acciones de salud, ¿ya? Cuando se incorporan al registro se reconoce, permite orientar de mejor manera las acciones de salud que se desarrollan. Por último, también tiene que ver con la gestión de información o incluso la promoción de investigación, que vayamos cada vez difundiendo mayor conocimiento, desarrollando mayor información, ¿ya? De este modo visibilizamos aquello que ha sido invisibilizamos, ponemos al día en cuanto a conocimiento y además se transmite un enorme mensaje de desarrollar sistemas de salud que den la bienvenida, que llamen, que acojan, que sean cariñosos con las personas LGBT, que las reconozcan, ¿ya? Lo otro tiene que ver con incorporar de manera transversal consideraciones para el trabajo con personas LGBT en todas las acciones de salud que correspondan, ¿ya? Aquí hay algo que es un poco, a nosotros nos parece como interesante que para salud mental, pensando en que el elemento distintivo de salud mental es la existencia de situaciones de discriminación o no reconocimiento, estigmatización, etcétera. Es súper importante para salud mental que esas situaciones no existan, ¿ya? No solamente en la atención de salud mental, sino que en cualquier acción de salud, ¿ya? En la medida que cualquier acción de salud se
implementa de manera competente con personas LGBT, va a tener mayor impacto en su salud mental y por lo tanto también nos interesa que sea de manera correcta. Y además, en muchas acciones de salud hay ciertas consideraciones específicas, riesgos particulares derivados de este permanente estrés, por ejemplo, o de la no consulta a tiempo. Por ejemplo, hay mayores indicadores de algunos cánceres, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que tienen que ver con consulta tardía, detección tardía, o con ciertas especificidades en las atenciones de salud que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, etcétera. Hay como un montón de cosas y hay ciertas consideraciones que debieran estar en todas las acciones de salud. Por lo tanto, incorporarlas, esas acciones, desarrollar capacidades en los profesionales, en técnicos, en los equipos de salud, para ese abordaje es algo que también es muy, muy importante y también se puede incorporar como estrategias para seguir avanzando en este camino, ¿ya? Y fomentar la participación de las personas y comunidades de personas LGBT más en la toma de decisiones en las acciones de salud que las involucran, ¿ya? Esto es súper importante, que el desconocimiento está, ¿ya? Es un problema que tenemos todos los sistemas de salud del mundo. No es un problema propio de Chile, no es que estemos en falta, estamos en falta como todo el mundo, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces existen ciertas dudas en los profesionales, no sé qué hacer, no sé cuáles son las necesidades específicas de las personas LGBT más. Por lo tanto, su participación, la consideración de su opinión en qué es lo que se hace, la pregunta a las propias personas, ¿cuáles son tus necesidades de salud? ¿De qué manera tú te vas a sentir segura o seguro en la atención? Es súper importante, es una herramienta muy sencilla frente al desconocimiento. Qué mejor que preguntarle y fomentar que las personas LGBT más participen en la toma de decisiones. Y así nos aseguramos, o por lo menos avanzamos en asegurarnos de que el tipo de intervenciones, el tipo de programa, el tipo de política que se realiza responda acorde a sus necesidades, ¿ya? Aumentar la pertinencia cultural, eh, el calce del tipo de prestación, el tipo de programa que estoy diseñando, calce con las necesidades específicas de las personas, lo más recomendable es preguntar, ¿sí? Y esa participación es súper importante, ¿ya? Y especialmente en grupos excluidos y especialmente en grupos sobre los cuales no se tiene mucho conocimiento o no hay claridad en el conocimiento. Y esto también tiene otro elemento, que en grupos especialmente excluidos también tenemos que pensar en acciones que promuevan la participación, considerando que pueden ser personas que han sufrido mucha estigmatización. Por ejemplo, que algunas acciones de participación, de consulta, permitan la participación anónima. De ese modo, entre comillas, nadie tiene que salir del closet para participar cuando no lo ha querido hacer. Por lo tanto, tenemos que también hay ciertas consideraciones específicas de cómo desarrollar procesos de participación en toma de decisiones de salud adecuados para las personas y comunidades minorizadas, excluidas, discriminadas o estigmatizadas, ¿ya? Y lo último tiene que ver con promover la asociatividad y el involucramiento y cuidado comunitario de las personas LGBT+. Su participación en comunidad, su desarrollo de comunidad es muy importante. Históricamente también ha sido el refugio en los cuales se ha encontrado protección, sentido de pertenencia. Por lo tanto, la participación comunitaria, la asociatividad, el involucramiento, el no aislarse de las personas LGBT+, ayuda mucho a generar comunidades que cuidan, comunidades que acompañan, y eso es algo que debemos reconocer y algo muy, muy importante, ¿ya? Generalmente en aquellos grupos excluidos eh, mm, de situaciones o de sistemas como más tradicionales o más estandarizados, el refugio comunitario es valioso y ha sido de la manera en que han encontrado cierto refugio, ¿ya? Y existe un último elemento que también es muy importante, que de alguna manera el logro de un sistema de salud o instituciones de salud o prácticas en algunos equipos en equipos profesionales o técnicos de salud, que sea acogedor, respetuoso, que resguarde el derecho de las personas usuarias y usuarios, también involucra la protección y el fomento de un espacio seguro para las personas LGBT+, que son parte del personal de salud. Si se avanza de una manera integral hacia una cultura y clima protector de toda la diversidad, es más probable que se haga de manera más competente,
al momento de trabajar con usuarios y usuarias del sistema o de la red, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que hace esta circular es que revisa ciertos consensos, identifica ciertos norte o ciertos consensos técnicos que sean adecuados a responder al artículo de la ley 21.331 sobre la necesidad de usar el criterio técnico clínico y no prejuicio de discriminación o estereotipo asociado a la orientación sexual y identidad de género. Identifica ciertos consensos que tienen que ver con cómo lo fuimos revisando, luego identifica cierto marco sobre el cual moverse en la atención al desarrollo de programas e intervenciones que sean adecuadas a las personas LGBT+, y al final entrega una síntesis de cuáles serían quizás la instrucción hacia los establecimientos, personal de salud, etcétera, de cómo avanzar en esta línea, y finalmente entrega ciertas recomendaciones que se ha visto que ayudan a avanzar en este proceso de cambio complejo, integral, eh, frente al cual probablemente van a existir ciertas barreras. Es natural que los procesos de cambio generan cierta resistencia, ¿ya? Y las referencias que se utilizan en esta circular son las que ustedes ven acá, esas son las referencias del cuerpo del documento, y además los diferentes documentos que revisa específicamente sobre diversidad sexual y de género en relación con los cuidados de salud mental, son los que ustedes ven acá, son bastantes documentos, y sobre los compromisos de ordenamiento jurídico normativo son los que ustedes también ven acá, que también hay un montón de cuerpo en esa línea, ¿ya? Finalmente, lo que busca esta circular es transmitir como la necesidad de ciertas tranquilidades a las personas LGBT y sus familias, a no tratar como una enfermedad, valorar la diversidad. eh, Se comprende que probablemente en sus vidas pueden haber vivido situaciones adversas, difíciles, que se destinarán esfuerzos para apoyarlas, aliviar el dolor que pueden haber causado, desarrollar herramientas de cómo enfrentarlas si es que vuelven a pasar. em, que destinar mucho esfuerzo a que no se implementen, no se realicen estas terapias de conversión o reparación, intervenciones que patologizan, buscan cambiar algo que no se debe, ni se puede, ni es necesario, ¿no? Como cambiar, sino que hay que acompañar a las personas a descubrir quiénes son. eh, Destinar esfuerzo a no reproducir como estas prácticas que los consideran enfermedad o prácticas de discriminación en los propios servicios de salud o en la red de salud. Y el compromiso es que se van a destinar esfuerzos a que simplemente la red de salud o el sistema de salud sea sensible, seguro, competente, acogedor, cariñoso y cercano con toda la diversidad. Em, que el profundo respeto a las personas LGBT+ es lo que debe primar en la atención de salud mental, si es que queremos hacerlo bien, cuidar su salud, acompañar sus procesos y promover un profundo bienestar, satisfacción con su vida y un sentido de esperanza de que a pesar de todas las situaciones difíciles que se pueden vivir durante una vida en contextos de discriminación, no hay nada malo en las personas LGBT, y que no se debe olvidar que es posible desarrollar vidas plenas, satisfactorias, con orgullo de quienes son, y es para todas las personas, sin ninguna excepción. Eso es el contenido de esta circular, que es bastante densa, no es tan difícil de digerir, por eso queríamos presentarla y qué sé yo. Y ahora vamos a revisar si es que hemos recibido algunos comentarios en el chat para alcanzar a hacer algunos comentarios y respetar su tiempo, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a ver que revisamos algunos de sus comentarios. Muchos saludos, holas. Estamos viendo muchos saludos y holas. Tienen antecedentes sobre asociación de discriminación y adolescentes LGBT+ y suicidio. Se está avanzando en esa línea desde datos como más nacionales. Eso va a tomar un poco más de tiempo. Lo que se está haciendo es la actualización de todos los registros del sistema que vamos a poder a partir de eso, también, por ejemplo, se está incorporando los diferentes, por ejemplo, el INE lo va a incorporar el censo, y en diferentes como encuestas nacionales o poblacionales se está incorporando de mejor manera
el registro de la orientación sexual, identidad y expresión de género. Eso nos va a permitir ir teniendo más datos nacionales, ¿ya? Ahora, lo que tú planteas sobre la asociación, si existen antecedentes entre la asociación entre discriminación en adolescentes LGBT más y suicidio, sí. O sea, hay un montón de investigación muy reconocido que uno de los grupos de mayor riesgo, por lo tanto es mucho más los esfuerzos que tenemos que destinar como a proteger a adolescentes LGBT más y pensar siempre en el riesgo suicida, ¿ya? Lo que te comentaba de que se está avanzando en registros y en formas de categorizar o preguntar la orientación sexual, identidad y expresión de género, va a permitir tener más y más datos. Pero ya hace muchos años que hay un consenso en la línea de que es efectivamente es un problema como a abordar, ¿ya? Por lo menos acá en el Ministerio tenemos el desafío de incorporar de manera mucho más fuerte algunos contenidos específicos dentro del Programa Nacional de Prevención de Suicidio, ¿ya? Am, sigo leyendo, sigo leyendo. Muchas gracias por todos los comentarios. Em, tu, 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 tu. Sí, hablan, por ejemplo, si hay una necesidad de actualización desde CIE 10 a CIE 11 específicamente, y el marco jurídico respecto de las terapias de conversiva, el marco jurídico chileno normativo no las permite, ¿ya? No permite ese tipo de intervenciones de salud, ¿ya? Sí, pero hay un tema bien importante que, por ejemplo, muchas de esas prácticas o intervenciones no son de salud, no se desarrollan ni por profesionales y técnicos de salud ni en contexto sanitario. Y ahí hay un marco legal propio que habría que identificar, pero eso es también como algo más, un poco más complejo de abordar, ¿ya? Pero en la atención de salud es algo que está prohibido, no se permite desde el marco jurídico y normativo, ¿ya? Sigo leyendo todos los comentarios. sigo avanzando, perdón, que sigo leyendo. Sí, hay una pregunta sobre, por ejemplo, la orientación sexual y el periodo adolescente, si es que es correcto o no pensar en que una persona pueda como construir su identidad. Generalmente, como ya, esto voy a tomar como ejemplo ciertas recomendaciones sobre el registro, por ejemplo, que cuando uno piensa en cómo actualizar registros de salud en un establecimiento, en un sistema o en una consulta de una persona, la recomendación internacional es que la orientación sexual tú la preguntes más o menos desde la adolescencia en adelante. Eh, y generalmente las personas adolescentes ya tienen cierta claridad respecto de, probablemente, claridad respecto de su orientación sexual. Pero es súper importante lo siguiente, la identidad de las personas no necesariamente es algo predecible, ni no es como hay que mantener una concepción fluida de cómo se va dando el desarrollo. Eh, a veces siempre uno tiene que pensar de que las concepciones más actuales que tienen que ver con la comprensión de la diversidad sexual, de la identidad de género como espectro más amplio de posibilidades y fluido que puede ir evolucionando en el tiempo, es algo que puede evolucionar, ¿ya? Y eso puede pasar en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor, no hay ningún problema. Por lo tanto, sí es algo que uno puede tener relativamente claro, como en adolescencia o no. Otras personas no, otras personas sí. Es parte como de la diversidad, no es ni mejor ni peor tener esa claridad o, o no claridad, ¿ya? Em, sigo viendo, hay un montón de comentarios que exceden como el alcance de esta circular o esta conversación, pero estoy identificando algunos que sí. Am, sigo avanzando. Y sigo avanzando. Hay algunas muy específicas. Hay un montón de comentarios. mm, Sigo avanzando, tratando de identificar aquellas que sean bastante calcen con el alcance de esta circular.
Sigo buscando. Creo que hay muchas comentarios, pero probablemente la mayoría de ellos em, sobre lo que comentaba una persona sobre cuál es el alcance de la circular, es las intervenciones con contexto sanitario, de alcance profesionales de salud, establecimientos de salud público y privado, de alguna manera debieran enmarcarse dentro de lo que señala esta circular. ¿Ya? Em, Creo que ya he revisado algunos, hay muchos. Por ejemplo, hay un comentario muy interesante que presenta Bárbara, que tiene que ver con incluir folletería, material visual o guías temáticas. Eso es súper importante cuando pensamos en la visibilización y en la puesta al día en conocimiento. Este tipo de estrategias son muy importantes. Pueden sonar a veces un poco sencillas o inefectivas incluso, como simplemente va a ser tener una folletería adecuada o simplemente va a ser tener como alguna señal, una bandera, por ejemplo, de orgullo, qué sé yo, o quizá alguna acción muy chiquitita de, de, mm, de señal muy chiquitita material educativo muy simple, qué sé yo. Esas cosas son extremadamente valiosas cuando pensamos en ir generando, por ejemplo, entornos de establecimientos de salud o entornos de atención clínica o de salud que sea acogedor, que dé la bienvenida, se traduce en ese tipo de prácticas sencillas, más la exigente práctica para los profesionales y técnicos o personal de salud de ponerse al día en conocimiento, más la eliminación de situaciones de discriminación o prevención de situaciones de discriminación y violencia. Eh, pero tienes que tener los tres elementos. ¿Ya? Lo que comentaba Bárbara, por ejemplo, de incorporar alguna folletería, cosas más sencillas, muy valioso, más la puesta al día en conocimiento, más la eliminación de, em, de prácticas que discriminen o reproducirlo de alguna manera. ¿Ya? Ujú, ujú. Creo que eso es, en general, como veo un montón de comentarios que exceden un poco la especificidad que entrega esta circular. Creo que es una circular que invita a una puesta al día en algún elemento, que recomienda algunas estrategias. Hay mucha duda de cómo hacerlo. En general, tomen las estrategias que recomienda al final, desarrollar acciones de formación, visibilización, tener algunos protocolos, promover la asociatividad de las personas, el empoderamiento comunitario, la participación en salud e incorporar el cuidado personal, probablemente va a ir haciendo que el conjunto de manera integral se vaya avanzando en hacerlo cada vez mejor, ¿ya? ¿Tuvimos alguna conversación con equipos de salud hace un rato? ¿Es un proceso complejo? Sí, es un proceso que suele partir por ciertos profesionales, técnicos o personal administrativo eh, especialmente interesado y motivado. Sí, es incorrecto. No es la realidad. Generalmente estos cambios son empujados por alguien, es valioso y generalmente como se logra a la larga. Em, y hay otro elemento bien importante que uno puede ir tomando desde de cómo, por ejemplo, generar cambios en personas que tienen concepciones un poco más que no responden a parámetros de derecho, que no responden eh, a ciertos conceptos técnicos, em, que es el lograr familiaridad, que literatura que tiene que ver con estigmatización lo habla como de contacto, a mayor familiaridad con personas LGBT, mientras más están las conversaciones, mientras más aparecen en los registros, mientras más aparecen en las conversaciones de salud, mientras más familiar se haga la presencia y existencia y reconocimiento y valoración de la diversidad, más van a disminuir como ciertas barreras en el acceso, barreras asociadas a discriminación, prejuicio y estereotipo. ¿Ya? Esa herramienta es fundamental. Por eso también en la circular tocamos harto la palabra invisibilización, visibilización. La idea es mayor visibilización para lograr familiaridad, cotidianidad en en esta temática, y eso va a bajar un poco, es una de las herramientas más fuertes que bajen según consenso de evidencia, técnico, etcétera.
¿Ya? Lo último, como ministerio hay un montón de ideas que están entregando, crear documentaciones, orientaciones, acompañar el desarrollo de protocolos. eh, Esa es la idea, de alguna manera, cómo vamos generando mayores eh, recomendaciones técnicas, mayor claridad eh, respecto a lo que hay que hacer, simpleza en el mensaje. em, eh, Simpleza en el mensaje porque más simple el mensaje, más probable sea em, que se actualicen los conocimientos, se avance en este tema, ¿ya? Hay un montón de mensajes que, como les comentaba, son bien específicos, hay un montón de buenas ideas y de casos puntuales específicos y que superan un poco el alcance de este encuentro de hoy día, ¿ya? Les agradecemos mucho su presencia y participación. Nos dimos cuenta que como el número máximo fueron casi 400 personas conectadas. Ahora hay 360 personas, que es un montón. Así que eso, les agradecemos mucho esto. Esperamos que les haya servido a procesar un poco este documento que sabemos que es bastante denso y a veces complejo. Y la idea es generar cada vez mayores instancias de difusión, de actualización técnica. Es un desafío enorme, no solamente para el sistema de salud, sino que para todo el país, todos los sistemas, y esperamos seguir avanzando en esa línea. Así que un abrazo, muchas gracias y estamos en contacto.